Ahora vamos a hablar con una persona que es realmente muy importante, no solamente acá en la Argentina, porque es el principal asesor de imagen y de estrategia electoral del presidente Macri, sino en toda América Latina. Se llama Jaime Durán Barba, obviamente, y acaba de tener un éxito muy rotundo en Ecuador. Vieron que en Ecuador Lenín Moreno acaba de ganarle a Rafael Correa por una diferencia enorme, pero además yo estuve hablando un rato off the record con él y tiene un mapeo, una visión general de lo que pasa en la política latinoamericana que es muy interesante de escuchar. Jaime, buen día. Ernesto Tenemos lo saluda. ¿Cómo le va? Buen día, Ernesto. Qué gusto saludarte. A ver, empecemos de lo particular a lo general, de lo presente a todo lo que está pasando alrededor. ¿Qué pasó en Ecuador esta semana? En esta semana, en este momento estoy en Ecuador, se dio un giro muy importante en el país porque teníamos durante más de una década un gobierno muy autoritario, presidido por Rafael Correa, que concentró todos los poderes. Creó una corte que era la que designaba a todas las autoridades de control y que tenía un poder absoluto, en la que colocó a personas incondicionales, y a través de eso controló el país de una manera absoluta. El actual presidente Lenín Moreno es un presidente de izquierda, creo que mucho más claro ideológicamente que Correa, pero es democrático. No hay una sola izquierda en el mundo, o sea, una cosa es Bachelet y otra cosa es el sargento Maduro. Son cosas totalmente distintas. Bachelet es una mujer de izquierda, tiene su punto de vista, pero no atenta contra la democracia. Los militares venezolanos tienen una dictadura en nombre de la izquierda. Lenin se parece mucho más a Bachelet, Correa se parece mucho más a Maduro. Ahora, ¿y por qué? Primero, porque Lenin era alguien que apoyaba a Maduro, que participaba a Correa, que participaba del programa. ¿Por qué se pelean? Siempre hubo una chispa entre los dos. Lenin fue vicepresidente de Correa cuando Correa asomó en el escenario político. Pero diría que hay un elemento que no siempre tomamos en cuenta en el análisis, pero también está la psicología de los líderes. Por un lado está la ideología, por otro lado la psicología. Correa es una persona con una biografía atormentada, una psicología muy agresiva, ataca permanentemente a todo lo que se mueve, izquierda, derecha, curas, militares, policías. Lenin siempre fue lo contrario, un tipo de izquierda, pero sensato, dialogador, amigo de que discutir con los demás en buen ánimo, y desde el principio tuvieron una diferencia enorme de estilo. Lenin hace algunos años, yo lo conocí cuando éramos jóvenes ambos y estábamos en la izquierda, tuvo un problema, y es que saliendo de una panadería un sujeto le asaltó. Él es muy pacífico, le entregó la llave del coche, la plata y todo, pero suele hacer bromas. Lenin siempre está haciendo bromas. Le hizo alguna broma, el delincuente se volvió, le pegó un tiro y la bala se alojó en la columna vertebral de Lenin. Desde entonces quedó discapacitado, hasta en silla de ruedas. Cuando fue vicepresidente hizo una labor muy grande en favor de las personas que tienen problemas de cualquier orden, con la vista, con la movilidad y demás, y esto le llevó a tener una imagen espectacular. Él salió de la vicepresidencia con 90% positivas. Por eso, por ser un tipo que siempre dialoga y que siempre se preocupa de aquel que esté en problemas. Esto contrastó mucho con la imagen de Correa, de el ataque. A ver, da la impresión, por lo que usted dice, da la impresión de que Lenín Moreno era Correa sin los defectos de Correa. A ver, yo en esto acá tengo críticas porque siempre reconozco los méritos de quien los tiene, me caiga bien o me caiga mal. Correa fue un presidente eficiente, hizo una red de carreteras impresionante, hizo algunas cosas muy importantes en educación, en salud, en inclusión, hizo buenas cosas, también tuvo defectos. Ahora, como ocurre con todo poder que dura mucho y es totalitario,
están asomando muchos problemas de corrupción. Alguien decía que el poder suele corromper, pero cuando dura mucho y es absoluto, corrompe absoluta y largamente. Algo de eso pasa. Pero el problema no estuvo ahí. El problema estuvo en la agresividad. Lenin es una persona con una ideología más de izquierda que Correa, porque es más claro, no está vinculado a mitos antiguos y cosas por el estilo, pero es una persona, siendo de izquierda, es un hombre democrático. Jaime, cuando uno ve el mapa general de América Latina, hay mucha gente tentada de decir el populismo ya murió. Entonces uno puede decir, o lo que se define como populismo, la corriente que fue dominante en América Latina durante los últimos 15 años. Entonces hay gente que utiliza o aplica el caso ecuatoriano para decir, bueno, Rafael Correa, el líder cercano a Venezuela, para utilizarlo geopolíticamente, y este hombre ya fue. Y lo mismo pasa en Argentina, y lo mismo pasa en Brasil, y lo mismo puede pasar en Venezuela, pasaría en Venezuela si no hubiera una dictadura. Ahora, hay una visión alternativa que dice, bueno, pero esperá, en Brasil, si se presentara Lula, ganaría y puede ganar hasta un candidato de Lula. O en México aparece López Obrador, y López Obrador es un hombre mucho más cercano a Venezuela que a Estados Unidos. Y entonces, y en cada uno de esos países, por ejemplo, en Argentina, no sé, Cristina se presentó y perdió, pero perdió por 4 puntos. Y en cada uno de los países hay como fuerzas sociales, históricas, de identificación con directamente los gobiernos anteriores, o con la figura de esos gobiernos, o con la perspectiva de que aparezca una cosa parecida a esa o nueva, como el caso de México. Entonces, si uno ve el mapa general de América Latina, diría, es una nueva época que está en discusión, cada país tiene una lógica distinta. ¿Cuál es la evaluación que hace usted de trabajar en distintos lugares del continente? Estos meses desde noviembre justamente he estado viajando por distintos lados. He estado un buen rato en México, país con el que siempre tuve mucha vinculación. He tenido la oportunidad de hacer un estudio sobre Brasil. Voy a hacer otra vez otro nuevo estudio. Estaré en un seminario de la revista Bella en marzo. Y me he estado moviendo por todo el continente y asistiendo a seminarios en Estados Unidos. Yo soy muy enemigo de toda cosa lineal. Yo no creo que se está acabando el populismo ni que vamos a ningún lado. En México, objetivamente, según todos los estudios, Andrés Manuel López Obrador tiene la mayor posibilidad de ganar las próximas elecciones, clarísimamente. Está en segundo lugar Pepe Mir, que es el candidato del PRI, pero estamos hablando de una distancia de 28 a 18. Claro, parece de... Tercero es el candidato del PAN, Ganaya, que está en 16, Margarita está en 10, o sea, está adelante lejos Andrés Manuel con un tema importante. En México no hay segunda vuelta. Entonces, el que sale primero gana. Ese 30% duro que tiene Andrés Manuel, que puede ir entre un 30 y un 35, puede servirle para ser presidente sin más. No hay segunda vuelta. Durán Barba, ¿cómo le va? Creo que como están las cosas, es muy probable que Andrés gane. Durán Barba, ¿cómo le va? Gustavo Gravia lo saluda. Lo saco un poco Buenos días. Buen día. Lo saco un poco de la política latinoamericana y lo meto en la realidad argentina y en lo que sacudió a toda la opinión pública en los últimos días, que es el caso del policía Chocobar y el delincuente que había apuñalado al turista norteamericano. Y quería saber cuál era su opinión sobre que el presidente argentino hubiese recibido al policía, lo hubiese catalogado como héroe, y lo que pasó después con la difusión del video donde se ve el hecho en el cual el delincuente cae. No he visto el video, no tengo mucha idea, estoy 3 meses fuera de Argentina, así que no... Tampoco, no, Jaime, ¿tampoco está al tanto de la caída de imagen del presidente Macri? Sí, esa la sigo. Es falso que hay una gran caída. Hay una caída normal dentro de lo que teníamos previsto. Ahora, usted, perdóneme, usted no cuando está fuera no ve las páginas de internet de Argentina, los sitios web, los sitios de noticias, nada. Sí, pero menos. O sea, tengo mi mente muy ocupada ahorita en problemas de otro montón de países. Entonces, si un policía corrió o no corrió,
no sé. No, está bien, lo que pasa es que fue la noticia, digo, no es que es una noticia que apareció en la página 40 de los portales, sino que era, dominaba cualquier portal que usted hubiese abierto de cualquier sector informativo de la Argentina, en cualquier lugar del mundo, ese era el tema dominante porque fue el tema que dominó la semana y la agenda periodística en la Argentina, siguiendo, le diría yo, a la opinión pública, no instalado por el periodismo, sino siguiendo detrás a un gran debate que hay en la opinión pública. Honestamente, al menos de lejos, es importante ver que el presidente Macri está en Davos, cómo está haciendo él cosas con los principales presidentes del mundo. Es importante saber que la bolsa cayó ayer en todo el mundo, menos en Argentina. Ahora, si un policía corre o no corre, no es un problema demasiado importante. Ahora, volviendo al tema de imagen, ¿usted realmente le parece que la caída de imagen de Macri es menor y es coyuntural? No me parece, lo sé. Yo llevo haciendo encuestas en Argentina desde el 2004 exactamente. Tengo reportes de eso todas las semanas. Cuando se arma la estrategia de un gobierno, como cuando empezó el gobierno de Mauricio, hay un plan. Pensar que la imagen siempre debe estar bien es la locura. Un gobierno, si es que vive de la imagen y es una veleta, hace eso. Un gobierno responsable sabe que va a tomar medidas antipáticas, porque son inevitables en todo lado, que eso le supondrá una caída de imagen, y previene eso y sabe cómo después subir. Y dentro de ese plan que tiene Mauricio Macri, ¿hay una caída? Sí, sin duda. ¿Está dentro de los parámetros previstos? Un poco menos que lo previsto. Yo habría pensado que caiga un poco más. Está bien, o sea, ha caído, sí, pero no es tanto como se dice, ni es algo de fondo. De fondo está pasando que la economía se está recuperando, que la Argentina está saliendo para adelante, que mientras teníamos una presidente que bailaba con Moreno en Angola, ahora tenemos un presidente que está en Davos entre los principales presidentes del mundo tratándoles de tú a tú. Esos cambios son importantes. Ahora, si además un policía corre o no corre, bueno. Ningún país del mundo se ha derrumbado porque un policía perseguía a un delincuente. No, pero perdóneme. Todos los días de todos los países, y darle mucha importancia me parece. Pero perdóneme, Durán Barba, no se trata de si un policía corre o no, sino de la política de seguridad que aplica un determinado gobierno, y supongo que usted, como consultor del gobierno, debe tener medida. En principio creo que la policía está para detener a los delincuentes y no para abrazarlos. Pero no, le digo, no conozco bien, no he visto las películas, no me interesa el tema. Okay. Jaime, cuando nosotros hablamos antes de la elección unos meses antes de la elección de octubre, y usted dijo dos cosas que después se cumplieron. La primera fue que iba a ganar Cambiemos en la provincia de Buenos Aires, y la segunda, que me llamó más la atención, era que usted dijo: Cristina va a sacar entre 25% y 40% de los votos. Y me acuerdo que yo me burlé un poco de eso, porque yo dije, bueno, si digamos, 25 era posible, 30 también, pero que usted habría demasiado el abanico. Se me ocurría que 40, yo decía, si Cristina se acerca a 40, ya está, ganó. Y Cristina se acercó a 40, o sea, usted tenía idea de lo que estaba pasando, que podía llegar a 40, o a 30, llegó a 37 y pico, o sea, llegó cerca. O sea, las dos cosas se cumplieron, sacó muchos votos, pero perdió. Si uno pensara proyectándose a futuro, ¿usted cree que Cristina, si fuera candidata a presidente, tiene muchas posibilidades de ganar, ninguna, o, no sé, altas, bajas probabilidades? ¿Cómo ve su perspectiva? Yo creo que muchas personas que estaban, con razones, en contra de los Kirchner, hicieron siempre pronósticos demasiado dramáticos. Yo colaboré en la campaña de El Colorado de Narváez de la provincia de Buenos Aires el 2009. Me acuerdo que en ese entonces, casi unánimemente decían que Cristina estaba acabada. Yo hice unas declaraciones en Clarín a los 2 días del triunfo y dije: Cristina probablemente gana en las próximas elecciones. Mauricio y varios amigos míos dijeron: estás loco, está acabada, va a huir a Venezuela. No era así. Eso decía Macri. Cristina Fernández representa algo de fondo, no es una señora que va por ahí simplemente. El peronismo es un fenómeno de fondo, ha sido evidentemente una opción muy importante de muchísimos argentinos durante varias décadas. Cristina Fernández es una mujer inteligente, capaz, es una dirigente que sabe pelear,
Y no hay que olvidar que Mauricio le ganó a Scioli por poquito. La verdad es que ganamos con 2% o 3%. Pensar que Cristina sí iba a evaporar no era lógico. Que iba a perder, sí, porque creo que hay una tendencia a consolidar una Argentina moderna, distinta, que progresivamente puede cambiar, pero existe el peronismo, existe una red compleja, muy compleja, de poderes sindicales, también empresariales, también de todo tipo. O sea que usted cree que... Están usando Mauricio. Entonces, cuando me acuerdo de esa conversación que tuvimos, fue muy larga, decía, no, que Cristina Fernández tiene fuerza todavía, y va a tener fuerza todavía algún tiempo. Creo yo que lo que está haciendo de fondo el gobierno irá cambiando al país, y con el tiempo irá cambiando, pero no es posible que se evapore de pronto un movimiento que, bueno, nos gobernó. Pero usted cree que, a ver, ¿cree que es disparatado pensar que pueda ganar Cristina en el 2019? No, si es que por alguna razón fracasa la política económica de Macri, eso es posible. Durán Barba, Jairo Estacha lo saluda, ¿qué tal? Buen día. Dos consultas le hago. Una, ¿tiene monitoreado cuál es la última medición de cuál es el respaldo que tiene en la sociedad argentina la política de mano dura o el respaldo a la fuerza de seguridad? ¿Hay alguna medición? Usted sigue muy obsesivamente la opinión pública. ¿Qué le arroja en cuanto a porcentaje de respaldo a esa posición dura en favor de la fuerza de seguridad? A ver, yo creo que la inmensa mayoría no tiene una posición a favor de la posición dura de las fuerzas de seguridad. Yo personalmente he sido siempre muy antimilitar y antiseguridad. Vengo de sectores de pensamiento de otro estilo. Ahora, yo le pondría de otra manera. Hemos medido la angustia de la gente frente al delito. Hay mucha gente, que siente, sobre todo en los sectores populares, que no puede salir de su casa, que le matan en cuanto va a comprar en la esquina, que a su hijo lo matan. La situación de la seguridad es desesperante. Hay amplios sectores de Argentina que están desesperados por eso, de los sectores más pobres. En los sectores de clase media y de clase alta también, pero es una inquietud menor porque tienen el robo y a uno que otro asesinato. Hay sitios de los barrios pobres que están sitiados por los asesinos. Pensar en esa circunstancia, que es bueno desarmar a la policía, es poco probable que sea popular. La gente lo que pide es que se reprima brutalmente a los delincuentes. Yo no estoy de acuerdo con eso. Hemos hecho encuestas en Argentina, en México, en Brasil, en Guatemala, en Ecuador. La inmensa mayoría de la gente quiere la pena de muerte. Yo me opongo a eso totalmente. La gente está desesperada por el delito y no puede estar contenta con que los delincuentes tengan más derechos que los policías. Le hago una consulta desde otro lugar también, si lo ha medido o no. Uno tiene la idea de que un pilar grande de la confianza de buena parte de la sociedad al gobierno de Cambiemos ha sido como todo lo que tiene que ver con la transparencia, quizás en oposición a la idea de corrupción generalizada que se mantiene sobre el gobierno anterior. En ese caso, si lo midió, si no lo midió, cuál es su opinión, ¿cómo afecta el affair del ministro de Trabajo Triaca con su empleada doméstica a la marcha del gobierno nacional o a la imagen del gobierno nacional? No creo que le afecte en absoluto. O sea, y lo que hizo Triaca fue una tontería, de acuerdo. Ahora, suponer que un país en que existen, prefiero no poner nombres, pero tantas personas metidas de cabeza en la corrupción en serio, en la que pasan tantas cosas, suponer que lo más importante que pasa es que un ministro ha tenido un empleado en negro, que es otra vez una ridiculez. O sea, la gente es mucho más sensata que los intelectuales. Sabe que eso es un disparate. Estuve hace poco en un seminario muy importante en Washington sobre la calidad de los gobiernos. ¿De qué se habla? De cuántas personas que rodean al presidente, su gabinete, sus asesores, hablan varios idiomas. ¿Cuántos han viajado? ¿Cuántos tienen posgrados?
cuántos han dado, publicado libros. Así se mide la eficiencia de la calidad de un gobierno. Cuando pasaba eso, leí esta cosa sobre Treca que me hizo mucha gracia y mencioné el seminario, que hay un país en el que creen que lo importante es que el ministro tenga la empleada en negro, y hubo una carcajada general de todos los académicos. ¿Y qué país es ese? Pero perdóneme, Durán Barba, ¿y cómo hace para convencer a un empresario, para convencer a cualquier persona de la sociedad de no tener empleados en negro cuando el ministro de Trabajo sí lo tiene? Es como que la sociedad, más allá de que usted me diga, lo importante va por otro lado, necesita determinados símbolos para seguir una determinada política. Son puntos de vista distintos. Hay quienes creen en los símbolos, hay quienes creen en la realidad. Yo creo que este gobierno realmente es un gobierno del cual no se puede ni decir de lejos que tenga algo que ver con la corrupción que tuvo el gobierno de los Kirchner y los gobiernos que hemos tenido y que tenemos en América Latina. Es un gobierno que el mayor escándalo que tiene es que un ministro tenía una empleada de negro. Es bueno, no es el único. No llorar de risa, lo dije en el seminario. Y como soy argentino, o me siento argentino, cuando me dijeron, ¿en qué país pasa eso? Les dije, es acá en Angola. Jaime, yo no quiero... No creía que en Argentina el principal problema es que un ministro... Bueno, pero a ver, no quiero entrar en una discusión, pero desde los Panama Papers, las incompatibilidades de negocios de empresas vinculadas a funcionarios, digo, no es que estamos en el país de las maravillas, también hay temas que merecen discusión pública fuerte. La pregunta sobre el ministro es porque fue el escandalete de estos días, pero hay muchos temas para discutir, ¿no? Bueno, en eso pues he estado fuera de aquí, pero no he sabido que haya habido un caso Skanska, no he sabido que haya sueños compartidos, no he sabido de eso. Es posible que haya habido estos dos. Durán Barba, la última vez que hablamos yo le pregunté quién le pagaba su trabajo, sus honorarios, y usted nos dijo... Además de no hablar de política argentina hoy día. ¿Cómo? Sí, me dijo, no hablemos mucho de política argentina. Esto es más economía, si quiere. No, yo le pregunté quién le pagaba sus honorarios, usted dijo que había trabajado siempre ad honorem, pero al poco tiempo se formalizó un contrato de 40.000 pesos por mes que se duplica en los meses de campaña. ¿Qué pasó en el medio? Hay una gran inquietud sobre eso. Realmente a mí no me interesa el cobrar nada. Estoy jubilado de hace rato. Tengo una posición económica buena. Hago un montón de cosas del mundo. Hay un sueldo pequeño que pusieron ahí para cubrir gastos, pero no es nada que no tengo idea siquiera de cuánto es. ¿Y usted vio la nota de Federico Mayol en Infobae que revela que el departamento que usted alquila está a nombre de una sociedad en Islas Vírgenes que se llama Trabulsi Management? Seguramente este chico siempre anda buscando por los inodoros cosas. Es un chico que no sé, no le entiendo qué es lo que hace. Pero está a nombre de una sociedad en Islas Vírgenes. Es lo que mintió con la nota sobre que admiro a Hitler. Es un pibe. Bueno, más bien no me estreso. Pero más allá del nombre, ¿es el dato de que está a nombre de una sociedad de Islas Vírgenes? No tengo mucha idea, hermano. No, yo no manejo nada de eso. Jaime, por último, usted ayer me decía que hay una forma nueva de pensar la vida que está definiendo mucho la política, que en algún sentido está definido por la manera en que en su vida la gente se relacione con las redes sociales, con los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y que eso está cambiando, que no existen partidos políticos, existen como mundos individuales que en algún momento confluyen en liderazgos que son débiles. ¿Cómo es eso? El tema es que los seres humanos cambiamos de forma de ser radicalmente. Yo cuando veo a mi nieto pienso que casi somos de dos especies distintas. En América Latina hay una crisis descomunal. Hemos hecho estudios ahorita en 10 países. Bueno, estamos en 7, estamos por terminar en 3 más. Y la crisis es descomunal. Nunca hubo una situación de tanto descrédito de todos los presidentes, de todos los partidos, de todos los congresos, de los sindicatos, de las organizaciones religiosas, de la Iglesia Católica. Hay una crisis de fondo y brutal. Nadie cree en ninguna institución. Eso tiene que ver con que esa nueva sociedad del Internet, la comunicación,
alteró la forma de ver las cosas. La gente ya no es vertical, los hijos no hacen lo que los padres quieren, los feligreses lo que los curas quieren, los alumnos lo que los maestros queremos. Yo doy clases permanentemente y antes cuando daba clases era la autoridad. Ahora todos mis alumnos están en contacto con Dios directamente y cuando digo algo recurren a su teléfono, le preguntan al Google, es el Dios contemporáneo, y me refuta cualquier cosa. La sociedad se alteró, todo cambió. Y por eso fue presidente Correa, fue presidente Chávez, fue presidente Evo, por eso es presidente Mauricio, el señor Trump. Por eso lo más probable es que, como usted decía hace un momento, si hay elecciones en Brasil, claramente Lula ganaría. Hay una conmoción general, hay una crisis de valores impresionante, hay una nueva forma de percibir el mundo que está estallando, está cambiando la sociedad. He participado de varios seminarios sobre esto y es muy impresionante todos los datos que existen de todo el mundo. A ver, perdón que hable del mundo de Occidente, porque el mundo también son países en que pasan otras cosas. En todo Occidente. Eso es lo que explica lo que está pasando en el fondo de todo esto. No son problemas más superficiales como que un partido esté mal manejado o como que un presidente se equivoque. Hay un problema de fondo en Occidente que creo que tenemos que pensarlo porque, qué sé yo, el tema de fondo, pongamos un ejemplo chiquito de Argentina, ya me caí a Argentina, que es el problema del sindicato de camioneros. El problema grande no solamente es que puede haber un problema con el señor Moyano y otros, sino que previsiblemente en 5 años no habrá más camioneros, porque los camiones van a ser manejados por robots. Y creo que hay que pensar ya en eso. No va a haber quien conduzca los camiones. La industria está dejando de dar trabajo masivamente en el mundo y tenemos que pensar una sociedad nueva en la que va a haber un crecimiento brutal del sector terciario y casi va a desaparecer el trabajo en la industria y en el agro. De todo esto se está hablando, se está analizando, hay datos en las principales universidades del mundo y creo que es un debate de fondo que tenemos que darnos. Jaime, le hago la última pregunta. ¿Usted hizo mediciones en el continente sobre la imagen del Papa? No. Ah, ¿no? De pronto, si hago eso, me excomulgan y tengo una venta de mis libros descomunal. No, porque sería interesante ver qué pasa, porque era una autoridad bastante reverenciada en América Latina y en cualquier papa, ¿no? Y este particularmente porque es latinoamericano, sí. y en la última visita a Chile fue muy duro la discusión que se armó. Por eso quería ver, pero bueno, si no hay, no hay. Sí. A ver, lo que pasa, yo he estado bastante en México, lo que pasa es que el actual papa, por un lado, es jefe de la Iglesia Católica y por eso reverenciado e importante, sin duda. Pero el actual papa ha sido más político que teólogo. En México es impresionante. En los últimos 5 años hay 10 millones de personas que dejaron la iglesia. Uh-huh. Es el papa menos popular que ha habido. A Juan Pablo II le adoraban los mexicanos, le adoraban. Este papa fue a hacer política, hizo chapas, etcétera. En Chile es triste. Yo no soy católico, pero me eduqué con los jesuitas toda mi vida y respeto mucho a la iglesia. Pero las misas del Papa fueron bastante pobres. Es la primera vez en la historia que reciben a un Papa quemando iglesias y con manifestaciones en contra. Eso no pasó nunca en la historia. Usted dice que el Papa Francisco es el Papa ha dado más énfasis a lo político que a lo teológico. Y pues mucha gente quería más un teólogo que un político. ¿Pero usted dice que es el Papa más impopular de la historia? No, ha habido Urbano VIII fue peor. De ninguna manera. Creo que en el tiempo contemporáneo la política está desprestigiada. La gente odia los partidos, odia las peleas, y un papa que se mete en política no es lo más adecuado. Juan Pablo II, con quien tuve yo felizmente me olvidé el nombre técnico, pero una visita, era el ideal del Papa para los católicos, un tipo que traducía bondad, era un ser místico,
yo estuve con él personalmente, lo vi en México, traducía eso, lo que es un papa, la mística, Dios y cosas de eso. El actual papa no traduce mucho eso, sino más un activismo político. Jaime, le agradezco la deferencia de atendernos y hasta más ver. Muchísimas gracias, Ernesto. Perdón por mis opiniones, normalmente suelo discrepar con todo el mundo. Y bueno, de eso se trata, y creo que a ti te gusta justamente el poder discutir claramente. Por supuesto que sí, le mando un saludo, Un gran abrazo, chao. Era Jaime Durán Barba, el principal asesor del presidente Macri en imagen y estrategia política, hablando de todo. Me daba gracia, muchas veces me pasa que en medio de la charla veo que un oyente dice, bueno, me voy a otra radio si habla Durán Barba. Entonces yo le contesto, no seas pavo, es un tipo muy importante, escuchalo aún para disentir. Es que me recaliento, me pone el tipo. Entonces le digo, bueno, si te interesa la política, y es un tipo para escuchar. De repente te pasa como a Tamara, que yo decía, uy, es apasionante hablar con Durán Barba. Apasionante, vos estás loco. Igual fue otra la palabra, ¿cuál fue? Fascinante. Fascinante. Igual hay otra cuestión que estamos dejando de lado. ¿Se puede saber por qué lo saludaste en mexicano al despedirlo? Sí, hasta más ver. ¿Se puede saber? Está bien, Por bueno. la diferencia de atendernos, ¿no? Escucha, la cantidad de tapas, de títulos. Sí. La policía no está para abrazar a la gente. Cristina puede volver, podría volver. La gente pide que se reprima brutalmente a los delincuentes. La gente mayoritariamente quiere la pena de muerte en todo el continente. Este es el papa menos popular que ha habido, salvo Urbano VIII. Urbano VIII que no se puede defender. Que nadie lo conoce. Porque ha dado más énfasis a la política. Y después el tema que Jairo le plantea, que tiene un departamento a nombre de Brasil Las Vírgenes. Sí, la verdad Deja de preguntarle cuánto cobra. No, pero él destrata a Federico Mayol, que es uno de los periodistas que por lo menos yo conozco que más ha seguido los temas escabrosos del PRO. Antes laburaba en Perfil, ahora labura en Infobae. Anda buscando Federico Mayol en los inodoros. Sí, pero el tema es que no responde a la cuestión concreta, porque si hay un problema es el financiamiento de las campañas y vos tenés un departamento a nombre de una empresa en Islas Vírgenes y decís no estoy al tanto, por lo menos da para preguntar.